7, o sea, este domingo de septiembre, son las elecciones en Provincia de Buenos Aires, así que vamos a ver qué pasa, porque ¿qué espera JP Morgan para el dólar? Ya están mirando a ver qué está pasando, qué va a pasar según las elecciones, las tasas tras los comicios, ya tiene gente que está observando todo, ¿viste? A ver, ¿y qué va a pasar? Bueno, el Banco Estadounidense planteó un escenario favorable con una victoria ajustada y otro de mayor tensión si el peronismo gana con amplitud. Para charlar y ver qué pasa y por qué está tan interesado JP Morgan en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, estamos en comunicación con Hugo Vázquez, que es economista. ¿Qué tal, Hugo? Acá Damiana y Darío te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Primero, ¿por qué, para que se entienda, por qué JP Morgan está tan conectado con nuestra economía, con nuestras elecciones, con lo que pasa en la provincia de Buenos Aires? A ver, porque hay muchos intereses extranjeros puestos en títulos y en el mercado argentino. Uh-huh. Perdón, tengo una música. A ver, Hugo, esperá que ahí te lo solucionan. A ver. Ahora te escucho perfecto. Excelente. Hugo, dale entonces. Te decía, los fondos de inversión, los grandes bancos de inversión en general del mundo observan el devenir político de la Argentina en función de su posicionamiento en títulos y en el mercado local. Es decir, muchos de los fondos internacionales tienen parte de la deuda argentina y obviamente están pendientes de cómo le vaya al gobierno este domingo y en la próxima elección de octubre. Este domingo es importante, sí, porque obviamente de alguna manera te va a dar el pulso político de cómo le impactó al gobierno nacional, al gobierno de Javier Milei, el tema de las coimas, todo lo que aconteció con las coimas o el presunto soborno que se verificó en una agencia del Estado. Eso si impactó en términos políticos, en términos electorales, tanto para este domingo como para octubre, se va de alguna manera a empezar a medir, a plebiscitar el 7 de septiembre. Me parece el primer dato duro en términos electorales que va a tener el mercado respecto de cómo le va a ir al gobierno en las de medio término de octubre. Y me parece que en ese sentido es importante. Vamos a pasarlo al llano. Sí. Si al gobierno le va más o menos bien, ¿qué sería más o menos bien? Domingo, a ver, 2 o 3 o 4 o 5 puntos arriba del oficialismo de la provincia de Buenos Aires, es decir, si el gobierno de Milei a través de sus candidatos empata o supera, aún por una brecha corta, pero supera al peronismo, probablemente tengas cierta estabilidad de el dólar, un riesgo país a la baja, alguna estabilidad en el tramo que queda hasta octubre, sí. Producto de, obviamente, un mercado que pretende que el gobierno de Milei sea el que continúe con la gestión económica hacia adelante. Tenés un mercado pro gobierno, esto hay que ponerlo con todas las letras. Sí. El mercado en general es pro gobierno, o si lo querés antiperonista. Es decir, el peronismo en general es medido por el mercado, por la sintonía fina del mercado financiero como un partido político o movimiento político antimercado. Ahora, si al gobierno le va mal, el lunes tenés un lunes negro, tenés un lunes de terror, porque vas a tener el dólar con mucha presión alcista. Hoy el riesgo país ya superó los 900 puntos, tenés un riesgo país disparado previo a la elección. Imagínate con un escenario electoral o postelectoral con 5 o 7 puntos abajo el gobierno de Milei en la provincia de Buenos Aires el próximo domingo. Tenés el riesgo la potencialidad de tener un riesgo país arriba de los 1.000 puntos, un dólar que podés contenerlo desde la venta de dólares del Tesoro algunos días más. Después se te acaban los dólares que pudo haber acumulado el Tesoro argentino en estos primeros meses del año para de alguna manera contrarrestar una subida del dólar. Tenés presión hacia el alza en el dólar, riesgo país arriba de los 1.000 puntos, es decir, un escenario realmente muy complicado para la gestión económica de acá hasta octubre,
y esto es lo que principalmente está evaluando el mercado hoy. El escenario es absolutamente antagónico. Gobierno nacional, de alguna manera, saliendo ileso después del escándalo de las coimas en la próxima elección de Provincia de Buenos Aires, es un tipo de gobierno, es un tipo de economía hacia octubre. Gobierno siendo castigado fuerte en la Provincia de Buenos Aires a partir del escándalo político que se verificó en estas últimas 2 semanas, bueno, tenés una economía absolutamente distinta de la que dejamos hoy viernes, tenés una economía, te lo reitero para que no te queden dudas, tenés una economía el lunes 8 de septiembre, sí, bien distinta a la que nos dejó este viernes preelectoral. Bueno, la verdad que súper claro, Hugo, sí, la verdad, clarísimo todo. ¿Y tu olfato qué te dice? A ver, viste que las encuestas son variadas y en función de la cantidad de encuestados, en función de la calidad de las encuestas, quizás de los pareceres de los encuestadores, tenés resultados para todos. Sí, lados. Para mí la encuesta es claro, está muy sujeta a distintos puntos de vista, la verdad, y por lo general fallan, así totalmente. Que sí. En las últimas elecciones las encuestas, viste, realmente no. Para mí, te pregunto, Hugo, ya que te pregunto, para mí la encuesta no se paga justamente como para marcar una tendencia, para que vos creas que aparte de ejercer como algo influyente en tu voto. A ver, la sensación es que 40, el 50%, el 60% de las encuestas en general son más encuestas electorales que profesionales. Es decir, son encuestas que de alguna manera benefician intencionalmente a través del direccionamiento de preguntas o de los propios resultados a un sector o a otro. La verdad es que en las últimas elecciones pudimos ver que encuestadoras que con cierto prestigio, con cierto recorrido, le erraban al vizcachazo de una manera muy importante, muy notable y sospechosamente notable, con lo cual en algún punto a uno le hace sospechar que un porcentaje cada vez más alto de encuestas en los últimos años empiezan a marcar terreno en términos electorales más que ser un producto profesional que de alguna manera te da la temperatura previa a la elección. Esto también está pasando en el mundo, en Occidente, en el mundo, muchas de las últimas elecciones a nivel internacional tuvieron encuestas previas que no acertaron en absoluto el resultado que finalmente se dio en la elección. Es decir, tuviste encuestas que la verdad es que le erraron por mucho al resultado posterior de la elección, con lo cual no es un fenómeno solo argentino, pero también es argentino, con lo cual a mí me cuesta mucho leer y creerle a las encuestas, pero a pesar de esto, a mí me da la sensación que el gobierno va a tener un castigo fuerte en la provincia de Buenos Aires a partir del escándalo de las últimas 2 semanas con los sobornos, porque de alguna manera el gobierno nacional accede al poder, accede al gobierno con un discurso anticorrupción, precisamente con un discurso marcadamente anticorrupción, con lo cual a 2 semanas de una elección importante como es la de la provincia de Buenos Aires, tener semejante escándalo del que todavía no pudieron salir, porque, bueno, con este tema de los allanamientos, las acusaciones al sector tiempo, periodístico. Eso, sí. Claro, y Hugo, y el tema de la inflación, que es el caballito de batalla, ¿no? Que eran los primeros 6 meses, ¿no? Que había que reducirse, que la gente tenía que esperar, y que se bajó la inflación, que estaría cerca del 2%, eso sería digamos... Un poquito más del 2%. Ajá. Bueno, pero ahí no tenés tan buenas noticias, porque justamente en agosto, por eso digo, es un escenario muy complicado para el gobierno nacional, justamente en la provincia de Buenos Aires, uno de los distritos en donde la inflación pesa más, con sectores populares densos, con grandes bolsones de pobreza distribuidos en el territorio provincial, en donde la inflación, por más que esté obviamente en torno al 2%, en agosto alimentos subiendo el 2,5%, este es dato de Ecogou, la consultora de Marina del Poyeto,
una de las que más acierta en materia de inflación, te dio alimentos punta contra punta en agosto 2,5%. Ojo que la inflación volvió a subir en agosto, por la volatilidad del dólar, por varios factores, hicieron que en agosto tuvieras una pequeña alza, un pequeño repunte de precios minoristas, y esto fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires se sufre más que quizás otros distritos, con lo cual tenés el factor inflación, si bien recontra a la baja respecto de escenarios en donde tuvimos mucha volatilidad, hablo del 2022, 2023, también es cierto que en agosto, en los días previos a esta elección que se va a celebrar este domingo, tuviste de alguna manera un pequeño rebrote inflacionario fundamentalmente en bienes y en alimentos, que es aquello que obviamente se mide fundamentalmente en provincia de Buenos Aires. Bueno, la verdad el panorama es muy claro. Muy claro, Vázquez, le agradecemos muchísimo tu tiempo y la verdad que volveremos a hablar seguramente para ver cómo continúa esto el lunes, a ver qué resultado nos trae aparejado esto. Sí, claro. ¿Con qué Argentina nos encontramos totalmente, porque lo que marcaste vos es muy cierto, es como que es una hoy que nos estamos despidiendo de un fin de semana. Claro. Y después, estos 2 días, el lunes veremos y después lo sabremos. Es que es una punta y otra, la otra, no hay un término medio, tal ¿no? Cual, no puede llegar a pasar. Acá no tenés grises. Acá no tenés grises. Acá, en esta elección, no jugás grises, jugás blanco o negro, tal cual. Ahí está. Bueno, veremos y hablaremos la semana que viene seguramente.